En la clase de hoy vamos a estudiar, repasar, sintetizar las características del modelo económico de los años peronistas. Si bien podemos hablar de que en este periodo hay dos momentos, un momento de expansión, los primeros años, y un momento de crisis, nos vamos a ocupar acá más que nada de los principios que orientaron la política económica, los objetivos y ese periodo de expansión de los primeros 3-4 años del primer gobierno de Perón. Vemos en las imágenes estudiantes de escuela técnica. Las escuelas técnicas van a tener mucha importancia a partir del intento de profundizar el desarrollo industrial, y una imagen de la fábrica Siam, que era una fábrica que ya existía desde la década del 30, pero que se expande en esta época de los años peronistas. Primero vamos a tratar de pensar algunas características del modelo económico. En primer lugar, ya veníamos explicando desde hace tiempo que en el mundo, después de la crisis del 29, la opción es que el Estado intervenga en la economía. Argentina no va a ser la excepción. Después de la crisis del 29, se proponen medidas de intervencionismo estatal que después, durante los gobiernos de Perón, se sostienen. Ese intervencionismo estatal estaba dirigido en este primer gobierno de Perón a una planificación económica, un intento de planificar la economía a un mediano plazo o un más largo plazo. No tuvo éxito en ese sentido, y este plan tenía el objetivo de generar o profundizar, mejor dicho, el desarrollo industrial nacional. Lo que veníamos estudiando en la década del 30 como la industrialización por sustitución de importaciones, o sea, industrializamos, fabricamos de manera nacional aquellos productos que en épocas anteriores importábamos. En lugar de importar, sustituimos, reemplazamos esas importaciones por productos que se empiezan a fabricar de manera local. El proceso había empezado en la década del 30, como ya venimos explicando, y se profundiza en los gobiernos de Perón, con muchos límites y algunas debilidades que vamos a ver de este modelo, pero el intento, por lo menos en su programa económico, es generar o profundizar, expandir ese desarrollo industrial que había comenzado ya por la década del 30. La diferencia con la década del 30 va a estar en la redistribución de la riqueza, es decir, si la ICI, si estas industrias que habían surgido en la década del 30 habían surgido para que los mismos grupos empresariales no pierdan ante la crisis del 29, recuerden que eran sectores exportadores principalmente que reorientan sus inversiones hacia la industria, y entonces en la década del 30, al no haber aumento de salarios ni políticas a favor de los trabajadores, hablamos de una industrialización que genera ganancias y beneficios para el sector de la burguesía nacional, tanto burguesía terrateniente como industrial. En cambio, lo que se propone este proyecto del primer gobierno de Perón es que la riqueza se redistribuya a favor de los asalariados, o sea, de los trabajadores, pero, aclaro yo, sosteniendo un sistema capitalista. Por lo tanto, la desigualdad social va a existir, la diferencia entre trabajadores y burgueses va a estar, porque se sostiene el sistema capitalista. Lo único que va a ocurrir es que cambian las condiciones materiales de existencia para la mayoría de los trabajadores que, digamos, por un tiempo van a vivir un poco mejor, ¿sí? ¿De qué se trata esta redistribución de la riqueza? Yo siempre lo explico en el aula. No iban tirando billetes por el aire, sino que la redistribución de la riqueza se iba a dar si se generaba un pleno empleo. Esto, recuerden que no era un invento de Perón, sino que es tomado de la teoría de Keynes, lo están pensando casi todos los países del capitalismo occidental. Si todos los trabajadores tienen trabajo y ganan mejor, o sea, sus salarios les permiten satisfacer sus necesidades, por eso ahí elevan el poder adquisitivo de los salarios. Y si además el Estado, con estos mecanismos de intervención estatal, gasta en salud, en educación y vivienda y garantiza esos derechos, entonces el trabajador puede comprar esos productos de la industria nacional, y es un círculo que ahora vamos a profundizar, que generaría crecimiento económico. Lo que nos preguntábamos en el debate que hicimos en la clase
en el encuentro virtual es si esto genera o no independencia económica, que era otra de los objetivos buscados. Si se puede ser totalmente independientes de ese mercado externo. Lo dejamos como pregunta, pero el intento va a ser que se genere este desarrollo de la industria nacional y local. Ahí vemos un afiche de la época que proponía, bueno, en el 43 todavía un gran número de desocupados y en los años siguientes ya la generación de más puestos de trabajo. Ese desarrollo industrial se iba a hacer a partir de ese plan quinquenal que mencionamos y fomentando la industria principalmente metalmecánica y metalúrgica liviana, es decir, toda la industria vinculada a los electrodomésticos, a los automóviles y demás. O sea, ya no una industria ligada solo a los alimentos, por ejemplo, como en la época del modelo agroexportador. La idea era orientar toda la industria hacia el mercado interno, o sea, que las personas consuman los bienes que se fabricaban de manera nacional, y esto iba a ocurrir a través de líneas de crédito, o sea, facilidades de crédito que iban a prestar los bancos, ¿sí? Tanto para el consumo, por ejemplo, me quiero comprar un auto, no me alcanza, entonces tomo un préstamo en el banco, después voy a tener que pagar con intereses, pero si hay facilidades para adquirir esos préstamos, quiere decir que no me van a pedir tantos requisitos o que los intereses no van a ser tan altos. Y también va a haber líneas de crédito para la inversión, para aquel que quiera ampliar su empresa, comprar maquinaria y demás. Y además, ¿cómo hago para que las personas compren ese producto nacional y ese producto nacional sea competitivo? Bueno, hay que controlar las importaciones. Lo que llamábamos en varios momentos de la historia una política proteccionista, es decir, proteger la industria local a partir de ese control de las importaciones, tanto en cantidad de lo que se importa, no es cerrar las importaciones, pero es controlar la cantidad, o si voy a importar, bueno, que tengan que pagar aranceles más altos en la aduana. Ese consumo, como veníamos diciendo desde la diapositiva anterior, va a ser un consumo creciente, es decir, las personas, por el aumento del nivel de empleo y el aumento de salarios, van a empezar a consumir productos de esta industria nacional. Se va a fomentar por medio también de campañas publicitarias ese consumo de industria nacional, y además, como dijimos, el Estado va a satisfacer otras necesidades. Por lo tanto, si tengo garantizada la vivienda, la educación y la salud, puedo gastar el salario en comprar productos. Esto, repito, había sido propuesto por Keynes y lo llevaron adelante muchos países del mundo entre las décadas del 30 y del 50 aproximadamente. ¿Cuál es el objetivo? Mantener el sistema capitalista. Y lo voy a repetir muchas veces. Mantener este sistema capitalista, que las empresas ganen. Porque si las personas compran, las empresas ganan y pueden reinvertir nuevamente en esa industria nacional. Sería un círculo que generaría cierto crecimiento económico. Además de la intervención estatal, además del desarrollo industrial y además de estas políticas redistributivas, una cuarta característica sería la inversión pública en infraestructura y en la nacionalización de servicios. Es decir, la obra pública, ya sea en construcción de viviendas, de hospitales, de carreteras, y también la nacionalización de algunos servicios, van a generar puestos de trabajo y también van a generar que el Estado consuma ciertos productos de empresas nacionales. Por ejemplo, para hacer casas necesito ladrillos. Entonces, el Estado que va a generar esos planes de vivienda va a comprar esos ladrillos. Por lo tanto, también va a consumir esta industria nacional y va a mover, digamos, este circuito económico. Y con la nacionalización de los servicios se plantea además una cuestión de soberanía sobre ciertas cuestiones como que tienen que ver con los recursos o con las vías de comunicación y transporte. Por ejemplo, se nacionalizan los ferrocarriles que siempre habían sido ingleses. Con esto se generan más puestos de trabajo, además de que, como dije, se fomenta cierta soberanía, cierto control de estos recursos. El Estado no va a tener empresas de productos, o sea, el Estado no va a nacionalizar toda la producción, va a seguir habiendo muchísimas empresas privadas, por eso hablamos de que sigue en pie el sistema capitalista. Se van a nacionalizar también los servicios de teléfonos, se va a crear gas del Estado,
se van a crear empresas de navegación, tanto por mar, empresas de navegación fluvial, y también en el año 50 se crean Aerolíneas Argentinas. ¿Cómo es que el Estado va a llevar adelante estas políticas? Bueno, a través de regulaciones de distintas instituciones públicas. Habíamos ya mencionado la creación del Banco Central en la década del 30, pero en la década del 30 había bancos ingleses que eran socios de alguna manera, en parte accionistas de este Banco Central de la Argentina. Por eso, durante el primer gobierno de Perón va a ser nacionalizado justamente para tener el control de la política financiera, el control de cambios, por ejemplo, el control de las divisas, y a partir del rol del Banco Central establecer una política de créditos, es decir, establecer que los demás bancos otorguen préstamos a las pequeñas y medianas empresas, que sean fáciles de acceder a esos créditos, y reorientar todo el control de cambios, o sea, la obtención de divisas, hacia la industrialización. Y la otra institución va a ser el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que va a regular justamente este comercio exterior, la transferencia desde los recursos agroexportadores, o sea, se va a exportar y con las ganancias de la exportación en divisas, o sea, en moneda extranjera, se va a reorientar y se va a tratar de ubicar esas divisas, usarlas para el desarrollo industrial. Esto claramente a los sectores agroexportadores no les va a gustar, ¿no? El IAPI va a funcionar como un intermediario un poco en ese comercio exterior, va a fijar precios y también los aranceles aduaneros. Pregunta para pensar, que venimos pensando desde el principio. Es una pregunta que me suelen hacer, pero ¿el peronismo es comunismo, profe? Y aparece muchas veces en la tele. No es comunismo. Estamos hablando del que se sostiene el sistema capitalista. Digo algunos argumentos. No se llevó adelante una reforma agraria, o sea, la tierra no se repartió, la tierra siguió concentrada prácticamente hasta el día de hoy en los mismos sectores, en los grandes terratenientes. No se colectivizaron las fábricas, no se eliminó la propiedad privada de los medios de producción, o sea, se mantuvo el sistema capitalista, la propiedad privada de los medios para producir, y con ello, y a partir de ello, la desigualdad entre la burguesía y el proletariado. Esto se mantiene. La diferencia con otros modelos es que se intenta que los asalariados ganen un poco más para que consuman, para que las mismas empresas ganen. Es otra forma de sostener al sistema capitalista, otra forma distinta a la liberal. Las debilidades del modelo. Para generar el desarrollo industrial había que comprar insumos importados, bienes de capital, maquinaria, hasta chapas se necesitaban importar todavía, digamos, hasta que no tenés todo el desarrollo industrial, bueno, necesitas algunas cosas importarlas. Para importar necesitas divisas, o sea, moneda extranjera, y las divisas las conseguimos de las exportaciones. El problema es que la burguesía agraria, los grandes terratenientes, muchas veces no exportan, y esto se lo hicieron a un montón de gobiernos, no solo a gobiernos peronistas, dejan caer el volumen de las exportaciones, no exportan por un tiempo para que no ingresen divisas, y si no ingresan divisas, entonces se limita ese desarrollo industrial. Por eso, si bien existió ese desarrollo industrial, fue limitado o que tuvo estos inconvenientes. Bien, para terminar, me falta un montón, pero para terminar, este modelo económico va a tener una crisis hacia el final de la primera presidencia, lo vamos a ver. Tenemos que ver también cómo se articula este modelo económico con la política social y con las formas de hacer política. Estos van a ser los próximos temas. Lo que les pido que se queden pensando es esta pregunta por la posibilidad de la independencia económica. ¿Era posible en un mundo capitalista? En un mundo en realidad en la Guerra Fría, en la que hay países capitalistas y hay países comunistas, y Argentina se define como capitalista. Y bueno, ¿era posible ser totalmente independientes en lo económico, fomentar al 100% nuestra industria y no depender tanto de esas industrias, esos insumos extranjeros, y no depender tanto de esa exportación de materia prima para conseguir estas divisas? Bueno, se los dejo pensando para seguir debatiendo en las próximas clases.